Buenas tardes, princesas, ¿cómo están? Es un gusto, como cada viernes, tener esta cita. Pues no solamente una cita entre nosotras, una cita con Dios, una cita con nuestro Rey, que se quiere tomar ese café con nosotras y que nos permite de alguna manera poder disfrutar un tiempo precioso. Yo te doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto que ya estés aquí, me da mucho gusto que te quieras conectar en esta tarde y que quieras aprovechar este tiempo maravilloso en el cual podemos de alguna manera tener este contacto espiritual con Dios. Buenas tardes, hermosa, bienvenida. Me encanta la creatividad. Eres de las primeras que te conectas, Rosiga. Pero bueno, preciosa, espero que estés bien allá por tu tierra, que la estés pasando bien. Y le doy gracias a Dios por tu vida, porque ya cada día que estamos sobrellevando todo este asunto de la pandemia, pues estamos más que victoriosas, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor con todo este tiempo tan extraordinario que estamos viviendo. Y bueno, vamos a empezar a orar. Yo te invito a que ahí donde tú estás, pongas este tiempo en manos de Dios. Este es un tiempo precioso. Todos los afanes del día ya hay que soltarlos. A todas las cosas que nos pudieron afectar y que nos pudieron preocupar, hay que soltarlas ya. Ya estamos a final de la semana. Las cosas que no pudimos hacer antes, pues ya nos toca hacerlas ahora. Ya no nos toca hacerlas en este momento. Ya veremos cómo lo acomodamos. Así que ya despreocúpate de tus afanes del día. Estamos a viernes 12 de junio. Hoy es aniversario de bodas de la boda por el civil de mi hijo Juan Carlos, y es cumpleaños de mi nuera Eli. Así que yo quiero empezar orando para darle gracias a Dios por su vida. Señor, te alabo y te bendigo y te exalto, Señor, y te doy gracias por la vida de Eli, Señor, porque le has permitido, Señor, cumplir un año más de vida. Te doy gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, tú fortaleces la vida de Juan Carlos. Por medio de ella, Señor, tú haces que la vida de mi hijo sea más interesante, más atractiva, Señor, que él tenga motivos, Señor, más que poderosos para disfrutar cada día y para luchar cada día, Señor. Así que yo bendigo la vida de él y bendigo la vida de mi hijo. Bendigo estos 3 años de matrimonio, Señor, que llevan constituidos, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú has estado con ellos. Hasta aquí tú los has ayudado, Señor, y ellos pueden testificar una y otra vez de cuánto tú los has ayudado, de cuánto tú los has bendecido, de cuánto tú, Señor, los has levantado, aún en contra de de todos los pronósticos que ellos pudieran recibir en su vida. Tú has estado allí, Padre, y yo te doy gracias por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Señor, quiero orar por este tiempo de café. Quiero orar, Señor, por este tiempo tan extraordinario en tu presencia, Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú ya estás aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque te estás paseando en cada lugar, te estás paseando en cada vida, Señor, te estás paseando con cada persona, Señor, que se está conectando con nosotros, Señor. Ahí tu Espíritu empieza a moverse en cada hogar, Señor, trayendo a cada vida libertad, trayendo restauración, trayendo restitución, trayendo sanidad, trayendo tu presencia. Y donde tu presencia está, Señor, todo lo malo huye. Todo lo que no viene de ti se esconde, se va, Señor, porque ante tu presencia, pues lo malo no puede coexistir. Te alabamos y te bendecimos por ello, Señor. Te damos gracias en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque oímos noticias, vemos noticias, Señor. Escuchamos a otros hablar de las cosas tristes, feas, desagradables de este tiempo, de esta hora, Señor, pero en todo eso tú prevaleces, tú eres más grande, tú eres más poderoso, Señor, y tú estás de nuestro lado. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra. En eso creo, Señor. Elijo caminar por fe y no por vista. Díselo tú.
Yo, Señor, elijo caminar por fe y no por vista. Elijo creer tu palabra y no las voces que están a nuestro alrededor. Díselo con tus propias palabras y dale la oportunidad al Espíritu Santo de que este día hable a tu vida, traiga a tu vida revelación, traiga a tu vida algo grandioso para que la puedas disfrutar. A ti, Señor, te cedemos el control de este tiempo. Yo de manera especial te pido, pon tu palabra en mi boca, Señor, tus pensamientos en mi mente, Señor, y tu amor en mi corazón, para que todo lo que yo vaya a hablar venga de ti, proceda de ti, venga con la autoridad del cielo para este día, para esta hora, para cada vida de las personas que se conectan en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hola, Lupita, buenas tardes. No sé quién más se conectaría, veo aquí a Lupita y a Chio, nada más son las que veo, Rosie. Y bueno, la palabra que tengo para hoy es, la titulé como tiempo de construir y tiempo de luchar. Y está basada en el libro de Nehemías. Y yo les quiero hablar un poquito del contexto de este libro de Nehemías. Nehemías, esta historia se desarrolla cuando el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Persia y estaban bajo el gobierno del rey Artajerjes, no sé cómo se pronuncia el nombre. Y este Nehemías trabajaba dentro de la casa real y se entera por un pariente que Israel está destruida, la muralla que rodeaba la ciudad de Jerusalén está destruida y el templo estaba destruido. Y dice la palabra de Dios que sintió tanto dolor que se puso a llorar, que se entristeció de tal manera que se puso a llorar. Y entonces él empieza a orar y empieza a pedirle a Dios por un tiempo de restauración. Y de eso habla este libro, del libro de Nehemías, de cómo en el momento en el que él estaba sirviendo al rey, el rey lo ve cabizbajo y le dice, ¿qué te pasa? Y él le platica y le dice que él quiere regresar y que si le puede dar permiso de regresar a su tierra para poder reconstruir la ciudad. Y el rey le da permiso, no nada más le da permiso, le da un salvoconducto para que vaya sin ningún problema, porque estamos hablando de que era esclavo, no era un invitado del rey, era alguien que servía ahí. Le da un salvoconducto y además le da autoridad para que le puedan donar madera y todo para la reconstrucción. Y así se va Nehemías. Y bueno, ahí habla de todo de cómo llegan y todo. Está bien interesante como para que la lean, ¿no? Pero yo quiero que nos vayamos de manera específica a lo que es el capítulo 4. Aquí la historia empieza desde el 1:1, pero vamos a irnos al capítulo 4, al versículo 14. Déjame buscarlo. Ok, déjenme ver. 4:14 dice, ok, en mi versión que tengo aquí, que es la versión de la versión de la Biblia de las Américas, dice, y al ver que tenían miedo, me puse de pie y dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, no tengan miedo, recuerden, el Señor es grande y terrible, y luchen por sus compatriotas, por sus hijos e hijas, mujeres y hogares. Estamos recibiendo prácticamente una instrucción de parte de Dios, donde nos están diciendo, a ver, no tengan miedo. O sea, no es tiempo de sentirte atemorizado, de sentirte angustiado, es tiempo de luchar, dice, por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Entonces, es un tiempo que Dios está marcando no para llorar, no para angustiarnos, no para entristecernos. Y yo quiero que analicemos un poquito todo esto en un contexto profundo, pero yo quiero empezar por una parte bien interesante. En el contexto les decía yo que Israel
había sido llevado cautivo, los israelitas los llevaron cautivos a Persia. Persia, y dice que también unos estaban como esclavos y otros estaban dispersos en otros lugares. Y les quiero dar estos dos contextos que son muy interesantes. Cuando hablamos de Persia, estamos hablando de un espíritu. Cuando la Biblia habla de Persia como algo histórico, tenemos que entender quién era Persia, cómo funcionaba Persia. Y Persia era un país belicoso, era un país que generaba opresión sobre el pueblo de Israel. Pero a nivel espiritual, cuando estamos hablando de el Señor nos habla de sacarnos de Persia, de sacarnos de ese cautiverio. De lo que Dios está hablando es de sacarnos de la influencia del príncipe de Persia, que se le considera como el arquitecto de destrucción. Así es como se le considera. Alguien que está encargado de destruir, de interrumpir y desbaratar toda obra ministerial. Es un espíritu que tiene la tendencia a ver cómo destruye las casas, las iglesias, la familia de Dios. Esa es su función principal. Este espíritu provoca adormecimiento, provoca parálisis, provoca también letargo y estupor. Entonces de repente podríamos hablar de que el enemigo tiene planes en contra de nosotros para destruir la primera iglesia, que es nuestra casa. Acuérdense que la parte fundamental de la iglesia es la familia. Sin familia no podríamos existir como iglesia. Entonces, y la primera iglesia, pues al ser la familia, es el primer objetivo que tiene el enemigo de destruir. Y puede provocar que dentro de la familia exista un letargo, exista una parálisis. De repente nos casamos muy contentos, pero ya nos paralizamos. Ya no tengo ganas de demostrar el amor. Ya no quiero seguir haciendo lo que me toca hacer. No es justo que yo hago todo y mi pareja no hace nada. Él ya quedó paralizado. Ya no está dentro del compromiso. Ya no está haciendo la parte que le toca en el rol de esposo, en el rol de proveedor, en el rol a lo mejor del protector que Dios usa para el hogar, para la familia. Ya se detuvo, ya está paralizado, ya está ahí de alguna manera detenido, ya no quiere hacer absolutamente nada más. O puede ser que caemos en un letargo, en un adormecimiento. No quiero estar orando por mi marido, no quiero echarle ganas a la relación. Las mujeres luego de repente ya no se arreglan, no se maquillan, no se bañan. Llega el marido del trabajo y la mujer con todos los pelos así parados, oliendo a chicharronería, a todo lo que guisó durante el día. Pero ¿por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pones más bonita? No, ¿para qué? Oye, pues para tu marido, ¿no? No, pues ya me conoce, ya sabe qué esperar de mí. Entonces llega un momento en el que ya estás ahí adormecida en la relación, ya no estás trabajando en ella, ya entras en la rutina, ya entras en la monotonía, y todo esto es para empezar a destruir la relación de pareja, porque si se rompe la pareja, el enemigo puede trabajar mejor. Pudiera ser que también tú misma estás en una actitud en la cual ya no quiero luchar por mis hijos, les hablo y siguen portándose mal, ahí siguen peleándose por las cosas, siguen pegados a la tablet, pegados, por más que les digo que no está bien y que no es de Dios estar en la tablet, de ellos como quiera hacer. Y ya me cansé, ya llegó el punto en el que estoy fastidiada, y entonces empieza a haber una parálisis de mis acciones para poner orden en el hogar, para permitir que mis hijos puedan crecer y avanzar, para que de alguna manera empiece a desarrollarse algún plan de Dios que pudiera estar ahí esperando el tiempo prudente, la hora adecuada, y yo ya ni siquiera me pongo de acuerdo con Dios para que se esté resolviendo esto, ¿no? Eso es lo que significa estar bajo la influencia del príncipe de Persia. Y si la palabra nos está dando hoy, es algo que yo he aprendido. Cuando Dios me da una palabra ya sea para mi propia vida o para compartir, mi trabajo por lo regular es escudriñarla y tratar de encontrar
esto que me está diciendo, ¿cómo aplica a mi vida hoy? ¿Cómo aplica a este momento? Yo creo que ahorita como ciudad, la ciudad está paralizada. Si en algún momento es oportuna esta palabra, es ahora. La economía está paralizada, las diversiones están paralizadas, los trabajos están paralizando, están en una etapa ahí de estupor, no sabemos qué hacer, no sabemos si se va a acabar o no, si me toca trabajar o no. Luego de repente, por ejemplo, yo que estoy trabajando y me tocan por guardias, pues nunca sé cuándo me va a tocar. Entonces digo, yo como quiera trabajo desde mi casa o desde la oficina, como quiera trabajo. Gracias a Dios soy de las bendecidas que sigo teniendo trabajo y por consiguiente tengo mi sueldo. Pero no sé si me va a tocar trabajar en la oficina o si me va a tocar estar desde la casa. Entonces de repente empieza la gente a sentir como que pues no, pareciera que no es un asunto tan prioritario, y la gente empieza a perder un poco de vista, pues número uno, que tienen bendición de trabajo, número dos, que esa bendición trae también una responsabilidad. Y entonces están en un estupor, en un letargo. ¿Qué otras cosas se han paralizado? Se ha paralizado la sociabilización. Nosotros como país, México, somos un país de mucha pachanga, de festejos, por todo y por nada celebramos y hacemos bola, ¿no? Y ahí vamos en bola a ver a la mamá, y vamos en bola a ver a la abuela, y vamos en bola a celebrar el cumpleaños del niño. Y es una cosa que de alguna manera nos distinguía, y ahora a través del aislamiento social que tenemos como forma de cuidado, pues de alguna manera también todo lo que era la convivencia familiar, la convivencia social se ha paralizado. Hay negocios que están totalmente detenidos porque no hay manera de ponerlos en acción, porque eran aplicables solamente a personas, a grupos, a movimiento, y todo eso está detenido. Así que si en algún momento estamos viendo que esto es una concordancia, creo que es esta. Realmente estamos bajo la acción del arquitecto de la destrucción, que quiere destruir al pueblo de Dios. Dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Entonces estamos bajo esa acción que quiere interrumpir y desbaratar toda obra ministerial, toda obra familiar, toda obra financiera, toda obra de crecimiento. Creo que ese es un tiempo o creo que esta palabra nos recuerda este tiempo. Israel estaba en Persia, Israel estaba bajo el dominio de un espíritu así como que en este caso era en una ciudad. Pero déjame decirte que aún en medio de esa ciudad de Persia, Dios le dio gracias a Nehemías delante del rey, y nada más y nada menos. Lo que te quiero decir es que por medio del rey, él recibió el salvoconducto para ir a levantar y a reconstruir la muralla, y a levantar y reconstruir el templo y toda la obra que hizo Nehemías. Y no nada más eso, por medio del rey se le dio el material con el que lo iba a hacer. Entonces, yo te quiero decir que no importa en qué momento de tu vida estás ahorita, no importa si estás en un tiempo de parálisis o de adormecimiento, o estás a la mejor en el letargo, o estás en un tiempo de estupor, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue trayendo gracia para tu vida en medio de estas circunstancias. Y yo glorifico a Dios por ello, porque esto yo lo veo en mi vida todos los días. No puedo dejar de ver la grandeza de Dios, no puedo dejar de ver cómo esa soberanía de Dios está sobre mi casa. Y entonces, hola Leila, bienvenida, hola Patti, bienvenidas a las dos. Y yo puedo de alguna manera estar disfrutando la promesa de Dios, cómo Dios cumple esto. La otra parte del pueblo dice que el pueblo estaban dispersos por otros lugares, y cuando habla de un pueblo disperso, está hablando de alguien que no tiene dirección. Esto representa a esa gente que en medio de todo esto dice, pues no hay iglesia, pues qué padre, son vacaciones, no voy. Digo, muchas veces, mucha gente, y eso le doy gloria a Dios,
Mucha gente que cuando descubrió que las iglesias se cerraron, buscaron la manera y se enteraron, y los sacerdotes y los pastores y los presbíteros y los ministros, y empezaron a encontrar, y yo también incluida, empezamos a encontrar formas de seguir predicando la palabra, y mujeres como tú que estás del otro lado de esta cámara, están ahí recibiendo la palabra, y dice, pues no importa que esté en Persia, pero la palabra sigue siendo la palabra. Y me sigue llegando y la sigo buscando porque Dios sigue siendo Dios, ¿no? Pero están los que andan dispersos, son aquellos que, pues ahorita está todo de vacaciones, son aquellos que, bueno, pues si no hay iglesia abierta, pues es tiempo de pasarla bien padre, son los que de alguna manera se han quedado distraídos, mientras que los demás están tratando de adaptar a este nuevo tiempo y decir, bueno, si yo no puedo funcionar de esta manera, tengo que encontrar una manera de funcionar para que se reactive mi economía, para que se reactive mi vida, para que se reactive mi relación de pareja, para que se reactive, y en lugar de adaptarme al problema, yo lo que hago es adapto mi vida para resolver el problema e ir hacia adelante. Y estos dispersos, no, estos están ahí como que no está pasando nada, es el tiempo en el que están esperando que venga alguna respuesta mágica del cielo a solucionar su vida. Ese es el contexto de lo que te quiero hablar en este día. Amén. Y en este contexto, todo el capítulo 4 me encanta, me gusta mucho. Y déjenme lo busco aquí. Dice que ellos llegaron, Nehemías llegó, dice, y entonces se dieron cuenta, había dos hombres ahí muy importantes que no les agradó que Israel, o que en este caso algunos, ¿verdad?, de los israelitas regresaran y que empezaran a reconstruir, porque siempre te vas a encontrar a alguien en tu vida que cuando empieza a ver cómo reconstruyes tu vida, empieza a enojarse porque te va bien. No sé si nomás a mí me ha pasado, pero yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando te iba mal, nadie te decía nada, pero el día que te empieza a ir bien, empiezan a decirte mil cosas, ¿no? Es el clásico de que estabas bien gordita. Bueno, yo estaba bien gordita, ni nadie me decía, ay, qué gordita estás. Pero cuando empecé a bajar de peso, me decían, en lugar de que me dijeran, oye, qué bien te ves, qué bien vas, me decían, estás enferma. A mí se me decía, ya, que tú estás ahí enferma, que eso no está bien. Les daba envidia que estaba bajando. Le digo, pues si eran mis kilos, a ellos qué les importaba, ¿no? O a lo mejor es en el negocio, te empieza a decir, ya no trabajes tanto, mira, ya hasta ni nos atiendes, nos vamos al café y tú ya ni vienes con nosotros porque estás todo el día trabajando. O ahorita en estos tiempos, ¿para qué estás ahí metida, bebé, aprendiendo y un curso y otro curso y no te aburres de estar estudie? O sea, ¿para qué? Son esas personas que les molesta lo que tú estás haciendo porque tú estás construyendo tu vida, tú la estás edificando sobre la roca firme que es Jesucristo y no quieren ver tu éxito, y siempre va a aparecer uno de estos tipos, ¿no? Y bueno, uno de ellos se llama Sanbalat. Y dice que cuando Sanbalat se enteró que estaban reconstruyendo el muro, se enojó mucho, dice en el versículo 1 del capítulo 4, y dice, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos, y delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo, ¿qué se traen entre manos estos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Eso es lo que le estaba diciendo. Y cuando yo leo esto, yo digo, wow, qué impresionante es esto. Yo lo siento bien actual en este momento. Que aquí habla de que era el ejército de Samaria. Estamos hablando de esa parte de los samaritanos representaban los infieles, de aquellos que no tenían a Dios como Dios. Y de repente tenemos ahorita, y estamos viviendo en estos tiempos, en algunos lugares, no sé si en tu ciudad está pasando, pero en algunas ciudades está pasando, que están con la reapertura de las iglesias. Y unos han dado una fecha y otra fecha, y total que se van a reabrir. Y empieza la gente a decir,
¿Y para qué se van a ir a la iglesia? ¿Qué creen? ¿Que Dios les va a venir a poner una vacuna? Es nada más arriesgarse. Es lo mismo que estamos oyendo de aquí. Burlas que nos están diciendo de alguna manera, pues, ¿qué se traen estos pobres cristianitos? O sea, ¿qué creen que va a pasar? ¿Creen que van a poder reconstruir la iglesia y va a volver a tener el flujo de llenura en las iglesias? No importa la religión, muy bien podríamos estar hablando de templos católicos, apostólicos, de templos evangélicos, mormones, adventistas, metodistas, no sé, la religión que sea. Somos pueblo de Dios, somos casa de Dios y queremos regresar a la casa de Dios a ofrecer sacrificios en los servicios de domingo. Eso es lo interesante. El poder llevar y darle gracias a Dios y llevar la ofrenda y decirle gracias Dios porque me diste bendición esta semana. Aquí está mi ofrenda, aquí está mi primicia, aquí está mi diezmo y traigo ofrenda de alabanza y ofrenda de adoración porque has sido bueno conmigo. Y de alguna manera el enemigo nos había robado todo esto. El enemigo nos tenía esclavizados, nos había confinado, estábamos bajo la opresión de este espíritu que nos tenía letargados, adormecidos, esperando a ver cómo se abrían las iglesias, etc. Y hoy estamos entendiendo que se están moviendo los tiempos, que tenemos que aprovechar los tiempos, que es el tiempo de regresar a la casa de papá. Y cuando hablo de la casa de papá me estoy hablando de la casa física donde Él se manifiesta, porque la casa celestial ha estado abierta todo el tiempo. Pero estamos hablando de este tiempo, de lo valioso que era en este caso para el judío que hubiera un templo en donde adorar y donde servir a Dios y donde llevarle esos sacrificios. Y entonces nos estamos viendo este tiempo, ¿no? Y pareciera que ahorita estoy oyendo y he escuchado, no se pueden imaginar, y no por gusto, porque me ha tocado estar, a veces por cuestiones de trabajo, me toca estar en reuniones vía Facebook, vía Zoom, donde está que si se debe de permitir, que si no, que si a la iglesia pueden entrar unos cuantos o cuántos pueden entrar en total, que si no deben de llevar a los niños, que si no deben de llevar a los ancianos, y te empiezan a poner una carga emocional, mental y espiritual bien impresionante. Es que ellos se pueden contagiar, es por amor a ellos, etcétera, y te quedas en el medio porque por una parte oyes la razón, pero por otra parte oyes al Señor sonando, llamando como el papá cuando sonaba, la mamá sonaba el triangulito a comer, ¿no? Que el padre está diciendo, estoy poniendo el banquete para mis hijos, no tengan miedo, y sin embargo estamos en el medio, ¿no? Y te digo una cosa, este es tiempo para que empieces a tomar decisiones. Cuando Josué le tocó su tiempo, dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Cuando le tocó el tiempo al rey David dijo, aquí estoy, lo voy a servir fielmente en todo tiempo, a tiempo y a destiempo. Entonces, ¿cómo vas a reaccionar tú? Y están estas voces de la ciudad, de los que están encargados, los que el ejército de Samaria representa las figuras de autoridad de los no creyentes, las figuras de autoridad de los gentiles, que te están diciendo qué vas a hacer ahorita. O sea, si te metes a la iglesia te vas a contagiar, si llevas a tu hijo se va a contagiar, no debes de hacerlo, es mejor que te quedes en tu casa, sé prudente, etcétera, porque pareciera que el Dios que tenemos no es un Dios lo suficientemente fuerte para protegernos ni para cuidarnos. Y yo creo que no es así. El Dios que yo tengo me cuida y cumple su promesa. No por eso me ando bandereando en donde no. Pero yo no estoy hablando de irte a dar la vuelta al cine. Estoy hablando de la casa de Dios, en donde el pueblo recibe consuelo, en donde el pueblo recibe alivio, en donde el pueblo recibe la palabra que liberta, que restaura, y donde la presencia del Espíritu Santo hace huir a multitud de demonios. Y yo no digo que estés endemoniado, me refiero que la opresión que el enemigo quiere y que hace sobre tu vida sale despavorida a causa de la unción del Espíritu Santo. Y a veces eso no podemos lograrlo a través de las redes sociales. A lo mejor sí, pero es más complicado. Y de eso te estoy hablando.
Y en este versículo les están diciendo, estos soldados, les dicen, ¿creen que podrán hacerlo en un día? Dice, ¿piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Y yo creo que ahorita la iglesia como tal quedó en escombros, quedó en ruinas, porque pasó el torbellino llamado COVID y de repente que las iglesias se tuvieron que cerrar y de alguna manera hubo como si hubiese pasado un temblor o hubiese pasado un destructor. Y ahora tenemos que levantar, pero déjame decirte que la palabra de Dios, aquí dice piedras nuevas, pero la palabra de Dios dice que somos piedras vivas, pero no dejamos de ser piedras. Y no importa que el mundo nos considere escombros, somos piedras vivas que formamos parte de la casa de Dios, formamos parte de la ciudad amurallada de Dios, formamos parte de ese templo de Dios, somos las piedras vivas. Y tenemos a la piedra angular que fue desechada como piedra angular para toda la construcción y toda la edificación. Y yo le doy gracias a Dios. Y bueno, yo voy a una congregación que tiene ese nombre, Piedras Vivas, y las que son de esta congregación, yo creo que se van a unir conmigo en esta parte, en la cual yo estoy entendiendo que Dios está diciendo, aún de los escombros yo saco piedras nuevas. Aún de lo que ha estado pasando sobre tu vida, y quiero hablarte a ti que has estado teniendo problemas financieros y que pudieras sentir que tu vida se está derrumbando, Dios es capaz de levantarte y hacerte una piedra viva en medio de ese escombro, en el nombre de Jesús. Así que yo lo creo para mi vida, yo tomo la palabra para mi vida, por eso yo le puse a esta reflexión tiempo de construir y tiempo de luchar. Porque tienes que construir tu vida otra vez. Pasó lo que pasó, llámese pandemia, pero igual puede ser un matrimonio fallido, puede ser una enfermedad sobre tu vida, puede ser una situación familiar, un problema en tu casa, la salud de tu mamá, de tu papá, o sea, puede ser lo que sea. Tal vez te sientes devastada, tal vez te sientes afectada, angustiada, lastimada, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que este es un tiempo para reconstruir tu ciudad. Es el tiempo para que tú empieces a levantarte otra vez. Bendiciones, mi amada Isabel Rubio. Qué gusto verte por aquí, preciosa. Y bueno, este es el tiempo maravilloso para que tú te levantes y que tú te pongas y que tú digas, no importa lo que el enemigo trató de hacer, este es el tiempo que yo voy a regresar a la casa de mi Padre, es el tiempo que yo voy a regresar a mi santación, es el tiempo en el que yo voy a regresar y le voy a mostrar a mi Padre que no me importa si la casa en 2 meses que estuvo cerrada está llena de telarañas, está toda llena de tierra, está sucia, está caliente, está mohosa, está como esté, yo vengo a levantar la casa, yo vengo a reconstruir, porque el reino de Dios no se va a quedar a medias, el reino de Dios no está detenido, el príncipe de Persia no ha podido destruir ni detener el avance del reino de Dios, porque ese avance está en manos de un Dios vivo, del Dios de todo el honor y de toda la gloria, y no me puedo detener en esto. Y yo creo que Dios nos está convocando otra vez. Amén. Y bueno, estábamos ahí en esta parte. Y dice Nehemías en el versículo 6. Ya estaban ellos ahí, estaban reconstruyendo el muro. Dice, y así seguimos reconstruyendo el muro. Dice, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Yo te quiero decir que el enemigo, cuando vea que tú vas a estar decidida a reconstruir la parte que a ti te toca del gran muro del Señor, del gran muro de la ciudad, del reino de los cielos, el enemigo se va a enojar. Eso es esperado. Pero Dios dice, no le tengas miedo a ese enemigo enojado.
A mí me gusta mucho este capítulo de Nehemías y me dice que cada uno agarraba un tramo y que cada uno reparaba un tramo. Y yo te quiero decir que tal vez te ha llegado el tiempo de empezar a reparar la parte que a ti te toca. Y tal vez te toca reparar la parte de tu familia, o reparar la parte de tu matrimonio, o reparar la parte de tu economía, o a ti te toca una parte del ministerio, o te toca tal vez una parte que es financiera, yo no sé. Pero Dios te está hablando en este día. Es tiempo de que empieces a reconstruir. Es tiempo de que te levantes de los escombros. Es el tiempo de que empieces a creerle a Dios que te está mandando, y que aún que estabas como esclavo en Persia, de ahí fuiste regresado con autoridad y con poder. Y si en este caso la autoridad la daba el rey de Persia, hoy te quiero decir que la autoridad la tienes del rey de reyes, que es todavía más grande y más poderoso y más extraordinario. Y no vas a regresar a reconstruir con manos vacías. A mí me impacta. Yo te quiero invitar a que leas este libro de Nehemías en tu casa y lo disfrutes y lo saborees y trates de leerlo en 2 o 3 versiones diferentes para que entiendas la grandeza de este libro. Porque yo lo veo así como un parteaguas para este día y para esta hora, en el cual Dios dice: no creas que te voy a dejar que vayas a reconstruir nomás porque sí. Yo te voy a enviar, porque por la gracia de Dios, dice la palabra, que oró Nehemías y el rey le dio lo que necesitaba. Cuando tú oras, aún el diablo te puede proveer de lo que tú estás ocupando, porque sigue siendo creación de Dios. Y Dios le sigue mandando y Dios le sigue dando instrucciones y puede usarlo para engrandecer tu vida. Así que yo quiero animarte en este día y yo quiero que tú empieces a proclamar con un aleluya, un amén, un gloria a Dios, que estás recibiendo la palabra de parte de Dios en la cual te está diciendo: sí, tú vas a trabajar, pero yo te voy a proveer para que puedas trabajar. Sí, tú vas a construir una parte del reino de los cielos, pero yo te voy a dar la herramienta, te voy a dar el equipo, te voy a dar la madera, te voy a dar lo que ocupas. Tú eres una piedra viva que va a engalanar este muro. Y yo espero que tú lo puedas recibir en el Espíritu como lo estoy recibiendo yo. Amén. Y luego dice en el versículo 8, dice: todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Les decía, el enemigo siempre va a querer pelear contra ti. Y lo más importante es que te quiere desanimar. Te quiere de alguna manera detener. Que tú no le creas a Dios, que tú no veas la grandeza del Señor, que tú no veas lo que Dios está haciendo. Y yo, déjame decirte, mi amada amiga, mi amada princesa, me ha tocado vivir unos tiempos en los que mis ojos físicos no ven nada, pero yo le sigo creyendo a Dios su palabra. Le platicaba hoy a Lucy, que estuvo conmigo en la mañana. Tuvimos aquí un problema en el drenaje y nos sale carísimo la reparación del drenaje y todo. Y le digo, humanamente hablando, Lucy, humanamente hablando, me sentí molesta, me sentí frustrada, siento que no es justo tener que meter dinero a algo que es drenaje. Con eso se los digo todo, es drenaje. Y lo que en el drenaje va. Entonces me sentía molesta. Pero me sentí molesta un rato y después me vine a prepararme porque teníamos el café de los miércoles, el café Chequina. Y di palabra ese día y luego terminó y me quedé aquí en la oficina orando y no me fui a acostar hasta que mi espíritu estaba en calma. Yo le dije: Señor, si tú permites que el enemigo venga y meta sus manos en el drenaje, pues allá el que se encochina, yo no. Señor, si tú lo permites, simplemente yo tomo la decisión de contentarme. Tú vas a mandar la provisión, tú vas a hacer las cosas que yo no puedo hacer. Y descansé en ello. Entonces, yo quiero decirte que el enemigo va a tratar de desanimarte. Yo pude haber dicho: uy, eso que le sirvo a Dios. Y cómo el Señor bien le permitió que se destruyera el drenaje de mi casa y que esté ahora con un grave problema y que es caro y que bla, bla, bla. Y yo podría estar despotricando y lo único que lograría es desanimarme y que el enemigo se riera de mí porque se burló y me convenció de que estoy derrotada. Pues no, dije, si el enemigo piensa que con un poquito de popó ahí estorbando me va a detener, no, pues eso no me va a detener y en el nombre de Jesús me levanto y en el nombre de Jesús le creo. Y aunque mis ojos tal vez ven que hay destrucción a mi alrededor, porque pues se imaginarán, rompieron el piso, rompieron por aquí, rompieron por allá y no arreglaron nada.
Mis ojos no ven eso, mis ojos ven que Dios va a levantar esta casa otra vez. Y la gloria postrera será mayor que la primera, dice la palabra, y yo así lo creo. No le compro esta idea al enemigo para que me desanime, para que me destruya, no se lo permito. Y yo te quiero decir, no se lo permitas tú. Entre más tú trabajas para el Señor, entre más tú le crees, y cuando me refiero a trabajar para el Señor, no me refiero a que andes predicando. Se trabaja para Dios cuando se construye la iglesia en el hogar. Ahí es donde empieza la construcción del reino, en tu propia casa. Trabajar para el Señor es edificar tu hogar con amor, es educar a tus hijos para que sean los hombres de mañana, los pastores, los sacerdotes, los profetas, los levitas de mañana. Entonces ahí tienes mucho trabajo que hacer. No necesita uno andar como chile de todos los moles y predicar aquí, predicar allá y predicar allá, pero y en tu casa se esté cayendo la casa. No, empieza por tu casa, amando a tu esposo, sea como sea. Yo no tengo un marido perfecto, pero elegí amar al marido que tengo, porque yo tampoco soy perfecta y mi esposo eligió amarme a pesar de mis imperfecciones. Y ahí tenemos que negociar y tenemos ahí que trabajar y tenemos que llegar a acuerdos, y a veces los rompemos los acuerdos y a veces los mantenemos, pero ahí vamos. Dios está esperando que nosotros construyamos la iglesia doméstica y que la gente de alrededor pueda decir, uy, mira qué grande es su Dios, que aún en medio del problema están unidos. Mira qué grande es su Dios, que aún en medio de la enfermedad, ahí están trabajando juntos. El marido no abandonó el hogar porque la mujer se puso gorda y vieja. La mujer no abandonó al marido porque ahora ya no le pagan lo mismo que antes porque ya está viejo. O sea, ¿sí me explico? Ahí es donde tenemos el trabajo de reconstrucción que tenemos que hacer, porque como pueblo hemos sido devastados porque se ha destruido el tejido familiar. Ya hoy en día ya ni siquiera podemos considerar a la familia como la considerábamos cuando yo era niña, un papá, una mamá y unos hijos. Ahora hay un montonal de modelos de familia, desde un papá, una mamá, unos hijos en común, pero están también los hijos de la mamá con otro papá, los hijos del papá con otra mamá. Y ahí están las familias, ¿no? Y de repente, cuando yo iba a trabajar en una secundaria, me tocaba, y son hermanitos, no, somos medios hermanos. Y pues sí, la mamá tenía un hijo de uno y otro del otro. Y me recuerda a la samaritana, ¿no? Cuando le dice el Señor, no tengo marido, no, haces bien, llevas un montón ahí en esqueletos en el armario, ¿verdad? Entonces se ha destruido eso. Y lo que es peor, se ha distorsionado. Ahora hay familias de 2 papás, familias de 2 mamás, familias medias raras. Y pretenden que nos adaptemos a esto cuando Dios dice, no, lo que tienes es que reconstruir. Tienes que reconstruir esto. Se me está acabando la pila. Ay, Dios, ¿cómo le hago? Porque no tengo... Bueno, ahorita veo. Si se me acaba, si nos desconectamos, no se despeguen mucho. A lo mejor puedo volverlo a intentar por otro medio, ¿ok? Y bueno, de eso les estoy hablando, de un tiempo de trabajo. Y aquí en esta parte dice que en el versículo 9 dice, entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. Quiero hablarte de que esa es la parte de luchar también. Una parte construyo, otra parte la lucho. No puedo distraerme, tengo que estar segura, tengo que estar completamente plantada en el hecho de que es muy probable que el enemigo me quiera atacar, y lo va a lograr si estoy distraída y dormida, cuando yo tengo que estar velando. Decía el Señor Jesús, no pueden velar conmigo ni una hora. Entonces, tengo que estar constantemente en oración y pidiendo al Espíritu Santo que me ayude a ver cuál es el área débil del muro que estoy construyendo. Porque a mí me toca edificar esta parte. Bueno, ¿qué parte se me está yendo de las manos? ¿Qué parte no estoy construyendo bien? Y por estar ocupada a veces construyendo, me descuido de otra parte y el enemigo puede venir. Pero Dios dice, monten guardias, nos dice en una palabra, estad atentos. Que el enemigo anda como león rugiente, estar cuidando, sed sobrios, velad. Son instrucciones del Padre que también nos deja a nosotros. Amén.
Dice que la gente de Judá se quejaba y decía, ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar los muros. Y déjame decirle que esta semana me ha tocado escuchar a mucha gente diciéndome algo similar. Estamos cansados, el dinero ya no nos alcanza, estamos perdiendo la fuerza, ya no sé qué va a hacer. Y yo le digo, es que a veces ya no te toca a ti, lo que queda le toca a Dios. El problema es que nosotros no hallamos cómo resolver esta parte. No sé cuándo dejar que Dios actúe y cuándo meterme yo a resolver. Y termino queriendo hacer lo que le toca a Dios. Y termino destruyendo parte de la obra que le tocaba a Dios, porque está tratando de hacer esa parte. Sobre todo cuando soy yo la que quiero cambiar al marido, soy yo la que quiero cambiar al hijo. En lugar de permitir que Dios trabaje lo que le toca y yo hacer mi parte. Amén. En el versículo 11 dice, nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que venían nuestros enemigos a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Y por eso ordené que todos tuvieran listas sus armas, espadas, lanzas y arcos. Luego les pedí que se colocaran agrupados por familias detrás del muro en los espacios que todavía no habían sido reparados. Esta parte es una lección extraordinaria de parte del cielo para ti en este día, amada princesa. Número 1. Jamás el enemigo te va a sorprender si tú te mantienes constantemente en oración, en ayuno, en la presencia de Dios, porque más grande es el que está con nosotros. Porque además por cada demonio que anda dando lata, hay 2 ángeles que están a nuestro servicio. Amén, que están ahí al pendiente de nosotros. Son más los buenos que los malos. Así que de alguna manera el Señor nos va a estar avisando, nos va a cuidar. Y yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que de repente el Señor me empieza a preparar y me dice, ponte a orar, viene esto, viene aquello, y yo empiezo a orar. El Espíritu Santo está, pero mira, atento. Hay ocasiones en que el Señor me dice, ora lenguas. Y yo le digo, pues bueno, no sé ni qué, pero yo empiezo a orar y estoy orando en lenguas, y de repente, viene un problemón. Y yo, pero para entonces mi espíritu ya estaba bien fortalecido a través de la oración en lenguas. Así que déjame decirte que si tú estás haciendo lo que te toca hacer, que es estar en oración, que es estar en comunión con Dios, que es estar atenta a las señales del Señor, por mucho que el enemigo te quiera venir a atacar por sorpresa, no va a poder, porque tú estás velando y junto contigo está todo un sistema de protección de parte de Dios para cuidarte, para protegerte. Y te estoy hablando que no importa si el enemigo es un virus llamado COVID o si es un área en la cual está llegando una infección a tu casa por medio a lo mejor de un adulterio, de una infidelidad, de una enfermedad, de un problema financiero. Dios dice, para todas las cosas la respuesta es la misma y es Jesucristo, que vivo está, que ya venció, que ya está en el trono y sigue siendo nuestra solución. Amén. Pero aquí viene la parte interesante. Dice, ordené que tuvieran listas sus armas. ¿Cuáles son tus armas de guerra, amada princesa? Porque ya no podemos seguir siendo princesas de cuento. Que venga el príncipe a defendernos, porque el príncipe ya vino, ya nos defendió. Ya dio la vida por nosotros, ya murió, ya resucitó y está en el trono. Ahora nos toca a nosotras cuidar del terreno y de la herencia que ya nos dejó. La porción que tenemos que trabajar nosotras, pero para esto nos está dando la instrucción que tienes que usar tus armas de guerra, tus armas. Aquí habla de espadas, lanzas y arcos. ¿Qué estás usando para orar? La espada es la palabra de Dios. Dice que es una espada de doble filo. Tus oraciones como saetas, como flechas que sean lanzadas. Y dice que tenemos que tensar nuestros arcos de bronce. Para esto nosotros tenemos que hacer un trabajo. Dice que se adiestran las manos y los dedos. Estamos hablando de los tiempos en los cuales tenemos que nosotros construir a través de amor, a través de acciones específicas de amor que manifiesten el reino. No nada más es que yo digo la palabra. La palabra sí se dice, pero también se vive. Y para poder vivir la palabra, nuestros brazos son importantes para abrazar, para ayudar, para hacer la obra. Ay, es muy fácil decir, que Dios te bendiga, hermanita, voy a orar por ti. Y la hermanita está enferma porque le dio fiebre.
o porque tiene el coronavirus. Tus manitas le pueden preparar el caldito de pollo, llegar, orar, aunque te pongas guantes, impones manos y oras por ella. Es tiempo de que estés usando tus armas de guerra, la palabra que estás aventando para profetizar en lugar de estar repitiendo todas las malas noticias que hay en el entorno. O a lo mejor los tiempos de intercesión, tus ayunos, todo eso son armas de guerra que tú puedes estar utilizando. Y dice que te coloques agrupados por familia detrás del muro. Dios nos habla a pelear en grupo, no como rambos cristianos, yo soy la que puedo todo. No. Tu familia, tú y tu familia, que si cada una de nosotras empezamos a orar, dice que donde hay huecos, donde todavía no hay reparación, ahí va a haber acción de Dios. A causa nuestra, ¿qué parte no está reparada? ¿Qué parte estoy viendo que está débil? ¿En dónde está esa área en donde hace falta la potencia de Dios? Es la parte que me toca ver, es la parte que me toca trabajar, es la parte que me toca edificar, es la parte en la que me tengo que esforzar. Amén. Y bueno, yo cuando empecé les leía este versículo de 14 porque para mí este versículo era crucial. Y dice, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo, recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Dios está dando esta palabra. Es tiempo de luchar. Amén. Pero yo te quiero mostrar varias verdades que necesitas entender. Número 1, muy importante, y es donde dice, y al ver que tenían miedo, me puse de pie. Al ver que tenía miedo, me puse de pie. Yo me debo poner de pie. No puedo seguir pasiva, sentada, llorando, angustiándome. Me tengo que poner de pie, me tengo que levantar. Si yo quiero levantar al que está caído, no lo puedo levantar estando yo sentada o tirada. Yo primero me tengo que levantar yo y luego puedo levantar a otro. Para esto tienes que vivir lo que se llama congruencia. Tú no le puedes decir a una persona, ay, tenemos un Dios poderoso que te ayuda y tú estás bien amolada. Tú primero tienes que tener testimonio en tu vida para que la gente que no conoce por tus obras, por los frutos, conozca. ¿Sí me explico? Entonces necesitas tener esta parte. Te tienes que levantar. Y para levantarte tú necesitas ejercer una acción, es decir, hacer un esfuerzo. Me tengo que levantar de donde estoy, de la depresión, de la angustia, del miedo, de la tristeza, del desasosiego, del afán, de la preocupación. De alguna manera yo me tengo que levantar, tengo que salir de este estado en el cual creo que me estoy destruyendo, me estoy cayendo. Amén. Me tengo que parar sobre la palabra. No nos dice en el libro de Efesios que cuando nos habla de la armadura, que nos calcemos los pies con las sandalias del Evangelio de la Paz. Lo que te está diciendo es que te tienes que pararte sobre las promesas de Dios, pararte firme sobre cada una. Y dice en el versículo 13 del libro de los Efesios capítulo 6, dice, después de haberse preparado bien, manténganse firmes. Para estar firme yo necesito plantar bien mis pies. Entonces, ¿cómo voy a plantar bien mis pies? Pues a través de la palabra, a través de las promesas de Dios, lo que Dios ha hablado. En el versículo 15 dice, los pies calzados con el Evangelio de la paz. Los pies nada más se calzan cuando se va a caminar, cuando se va a pisar, cuando se va a correr. No te vas a poner tus mejores tenis para acostarte, ni los mejores guaraches para estar tirada en la cama, ni tus mejores botas para estar ahí tirada en un sillón. Te pones el calzado cuando vas a estar de pie. Es decir, te metes en serio con la proclamación de la palabra. El Evangelio de la Paz es esto, es las buenas noticias de cada día. Sí, estamos viendo que hay enfermedad, pero el Dios que yo tengo trae sanidad. Sí, estamos viendo que no hay vacunas, pero el Dios que yo tengo ya me vacunó, porque su palabra dice que ninguna morada tocará, ninguna plaga tocará mi morada. Amén. Ni las moradas tampoco van a llegar, ni las de rosa ni las azules.
Amén. Entonces, sí es cierto que estás en medio de situaciones de conflicto, de angustia, de lo que tú quieras, pero la palabra de Dios te da otra perspectiva, y en esa es en la que tú te tienes que parar y decir: yo creo esta palabra que Dios me está dando. Amén. Otra cosa que yo entiendo aquí, otra verdad que descubro, es que el miedo ataca sin importar la jerarquía, ni clases sociales, ni nada. Ahí dice que les habló a los nobles, a los gobernantes y al pueblo. Los nobles representan las castas altas, representan a la gente que cree que no necesita a Dios, representan a la gente que tienen otros dioses, que sus dioses son el dinero, son la fama, son la posición. Pues esos también llegan a tener miedo. Ni con todo el dinero del mundo pueden detener una enfermedad. Amén. Los gobernantes representan a toda la clase que tiene algún tipo de autoridad sobre nuestra vida, cristianos o no cristianos, pero que tienen algún tipo de autoridad, que trazan el destino de la nación, el destino de la ciudad. Pues esos también están aterrados ahorita. Y están ahorita con que diciendo que pues eso se va a retrasar, que ahora la cuarentena nos va a llegar hasta octubre, que quién sabe qué. Y están angustiados porque están viendo cómo se desborda la cantidad de gente contagiada y enfermos y todo ese tipo de noticias. Pero yo quiero decirte que yo creo que hay un Dios que tiene el poder de detener esto. Y que si no lo detiene es porque tiene un plan. O porque la gente a la que le está tocando rendir cuentas de esto no están dentro del plan de Dios. Y tal vez tú y yo estamos ahorita pues en un tiempo de gracia y de dispensación de Dios. Amén. Y el pueblo nos representa a todos los demás. Amén. Así que el miedo nos ataca a todos. Pero el miedo se puede contraatacar o contrarrestar con la palabra. Por eso Nehemías dice: y les dije, no tengan miedo. Les dije, hablar, tienes que soltar. Y para mí esto tiene mucho sentido, y le pido al Espíritu Santo que me ayude a darte la revelación. Y siento que voy súper deprisa hablando porque me sigue indicando que se me está acabando la pila. Y quiero darte lo más que pueda dar. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio ya existía la palabra, dice, y la palabra estaba con Dios. La palabra ya estaba ahí y se refiere a Jesús. Así que cuando tú relacionas el decir y la palabra, lo que está diciendo es relación entre Jesucristo y tú. Porque tú vas a hablar de lo que está lleno tu corazón. Y tu corazón, cuando se llena de Dios, lo que suelta es palabra de Dios. Cuando tu corazón está lleno de la presencia de Jesucristo, lo que tu palabra habla es lo que estaba en la boca de Jesús. ¿Sí me estás siguiendo con esto? Porque Él es el verbo, Él es la acción de Dios sobre la tierra, Él es el mover. Y entonces empieza a tener sentido lo que Nehemías decía, dice: no les tengan miedo. Jesucristo ya pagó por todo esto, no tienes por qué tener miedo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz, no tienes por qué tener miedo. Para lo que sea que estás necesitando, sea coronavirus o no sea coronavirus, Jesucristo ya pagó y ya te dio la victoria. Amén. Y cuando les está diciendo Nehemías, no les tengan miedo, recuerden que el Señor es grande y terrible. Y yo me pregunto, ¿y cómo voy a recordar algo que no sé, que no he leído? Si esa instrucción es para mí, para poder recordar que Dios es grande y es terrible, de alguna manera primero tuve que saberlo. O lo sé a nivel racional, a nivel cognitivo porque lo estudié, o lo sé a través de la experiencia que he tenido y que he vivido y he visto el poder de Dios. ¿Yo cómo voy a recordar los atributos de Dios que no conozco? Tengo que conocerlos primero, tengo que conocer a este Dios. Por eso cuando Nehemías le dice, recuerden que el Señor es grande y terrible, lo que le están diciendo es: el Dios que yo tengo, que es Dios de ustedes, es tan grande que provocó que yo me viniera de Persia con toda libertad a hacer esta obra y bendecido.
porque ese es el Dios que yo tengo, es grande. Y cuando está hablando de grandeza, está hablando del hebreo Gadal, que significa gran. O sea, tengo un gran Dios, mayor. Es decir, más grande que todo lo que te puedas imaginar, más grande que el virus, más grande que la pandemia, más grande que todos los gobiernos de todo el mundo juntos, más grande que las Naciones Unidas, que la Organización Mundial de la Salud, más grande que las vacunas, más grande que cualquier bronca que te pudiera pasar. Dios es más grande que tus deudas, Dios es más grande que tus gastos, Dios es más grande que todo lo que te pueda pasar. Dios es todavía más grande que ese problema que está atacando tu matrimonio, que ese problema que ataca tu salud, ese virus que está atacando a tu familia, esa situación que te está atacando la fe, que te provoca de repente que tiembles de inseguridad. Dios es mayor, es lo que te está diciendo la palabra. La palabra Gadal también dice que se utiliza para sumo. Y sumo significa máximo. El sumo sacerdote es el sacerdote máximo. Y la palabra dice que tenemos un sumo sacerdote que fue Jesucristo, que ofició por única vez por medio de su propia vida para expiación y para siempre. Amén. Dice también que es extremo, y la verdad es que no podemos tener un Dios más extremo que Dios. De verdad, no hay manera de que exista una unidad de medida más grande que Dios, porque así de extremo es. No tiene principio y no tiene final. Es no solamente en dimensiones, en tiempo, es eterno, no tiene principio de días, no tiene final de días, y extremo en poder. ¿Quieres conocer el poder extremo de Dios? Ponte a ver una erupción de un volcán. Ponte a ver cómo se puede producir un tsunami. Ponte a ver cómo la tierra puede temblar, y Dios tiene el poder de hacerlo y de detenerlo. Así de extremo es nuestro Dios, así de grande, y ese Dios además es mi papá, es tu papá. Así que puede explotar de ira contra el enemigo, pero no va a explotar de ira contra ti. Y dice la palabra, dice que aun cuando se enoja, su enojo dura un segundo, pero su misericordia es por todas las generaciones, hasta para siempre. Amén. Esa misma palabra Gadal significa también alto, sublime, excelente, el principal y de gran sobremanera. Yo te podría preguntar, ¿tú ya conoces todos estos atributos de Dios que te acabo de nombrar? ¿Ya conoces todas esas facetas de Dios? ¿Ya le has experimentado en su grandeza y en su poder y en su potestad y en toda la potencia de su ser ya? ¿O solamente te ha tocado sentir potencia, pero no lo has visto como el volcán en erupción? Yo creo que Dios todavía no ha llegado el momento de Dios con toda su potencia, porque Dios es tan grande que no necesita usarla toda, una pequeña porción. Hay una canción que dice, una gota de su sangre bastará. Una gota de la sangre del Señor. No necesitas todo el poder de Dios en acción. El día que Dios tiemble a través de un rugido de coraje, creo que la humanidad se acabaría, porque no tenemos manera de detener la grandeza de Dios. No hay forma. Amén. Y dice grande y terrible. Y cuando dice terrible viene del hebreo yaré, que significa temor y significa reverenciar, pero también significa formidable. O sea, algo que toma muchas formas diferentes y que se adapta a cualquier forma para llenarlo todo. Eso es formidable. Alguien que es atemorizante en el sentido de cuánta grandeza, que además no es entendible. Si algo produce Dios como temor, y no estoy hablando de temor reverencia, estoy hablando de la gente que sí siente miedo, es que sentimos temor ante la grandeza y lo desconocido, toda esa parte que no logramos entender, te puede producir temor. No miedo de que te destruya Dios, no, el temor de lo desconocido, el temor de lo incomprensible, eso es así, atemorizante. Dice también que es la misma palabra que se utiliza para maravilla o maravilloso. Es decir, Dios es extraordinariamente maravilloso. Todo su poder, toda su grandeza
te deja anonadado, te deja asombrada, te deja maravillada, te deja extasiada. Yo no sé si te ha tocado estar en la presencia de Dios en una noche de alabanza, en un culto, en una misa, en una velada de adoración, y que la presencia baja y uno queda extasiado y lloras y te emocionas, y algunos tiemblan y otros lloran y otros caen y otros ríen y otros ven manifestaciones de la presencia de Dios. A nosotros nos ha tocado en el café que hasta vemos como que hay como brillitos sobre todas nosotras y la gloria de Dios moviéndose. Así de maravilloso es Dios. Dice que es tremendo, que produce sobrecogimiento por toda esa grandeza y además es muy valiente. Amén. Y ese Dios tan extraordinario está de mi lado. Ahora, aquí lo interesante es que aún teniendo este Dios, no dice deténganse y esperen que Dios pelee por ustedes. Lo que dice aquí es luchen. O sea, no tengan miedo. Recuerden que tienen como respaldo a este Dios grande y temible. Pero ustedes luchen. Lo que está diciendo es, haz tu parte, porque Dios tiene la capacidad de venir y hacerlo todo solito. No necesita Él que nosotros le estemos ayudando. Él lo puede hacer todo, pero nos quiere hacer entrar en su plan y en su proyecto. Dios tiene la fuerza y la capacidad para librarme de todo, pero quiere que yo participe en la lucha porque quiere que yo crezca. La lucha no es porque Él no puede solo. La lucha es porque quiere que mis fuerzas crezcan, que mis habilidades crezcan, que mi fe madure, que mi capacidad de ver lo invisible se expanda, se abra. Porque la fe es eso, es creer lo increíble, es ver lo invisible y lograr lo imposible. Y entonces dice Dios, ¿cómo le vamos a hacer si no haces nada? No, te vas a meter en la guerra, vas a empezar a pelear, te vas a levantar, te vas a parar firme en la palabra, vas a profetizar todas las promesas que te he dado para que se hagan vida en tu vida, y yo que soy el Señor te voy a respaldar. No estás tú sola, yo estoy detrás de ti, pero tú tienes que hacer lo que te toca. Ya basta de estar angustiando, ya, por favor, Señor, por favor, por favor, por favor. Ya el Señor dice, ya te di. Ahora párate y repara tu pedazo de muro que te toca, es la parte que a ti te toca. Y me encanta esta palabra porque Dios es un Dios de acción. Dios es el Dios de los ejércitos. Cuando está hablando de Dios de los ejércitos, es un Dios que le gusta pelear. No es un Dios que dice, bueno, a ver, ¿de qué tengo ganas hoy? Que hoy todos los malos mueran. No, a Él le gusta la pelea, le gusta la guerra. Él habla de espada, Él habla de arco, Él habla de todo esto. Y en Efesios 6:17 nos dice que la espada es del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tú tienes que aprender a luchar con esa espada por medio del Espíritu Santo que te lleva a reclamar las promesas de Dios. El problema es que muchas veces tú y yo iniciamos nuestro día sin siquiera invitar al Espíritu Santo. Por lo tanto, empecé el día sin la fuerza de la espada. La espada existe y está bien afilada, dice que doble filo tiene. Pero sin la fuerza del Espíritu Santo yo no tengo fuerza para empuñar esa espada. ¿Sí me explico? La palabra ya está dada y tiene el poder de penetrar profundo y de decapitar y de cortar, y porque es la palabra. Pero si yo no tengo fuerza para empuñarla, de nada me sirve la espada. Si yo no tengo al Espíritu Santo dándome dirección para hablar la palabra, voy a utilizar la palabra y equivocadamente. Yo le decía a Lucy hoy en la mañana que platicaba con ella, le decía a Lucy, aún el diablo conoce la palabra y pelea con ella, porque sigue siendo espada. El problema es que la conoce mejor que yo y la usa mejor que yo, pero en mi contra, en lugar de usarla correctamente. Amén. Dice en el versículo 15, cuando nuestros enemigos se enteraron que conocíamos sus planes, reconocieron que Dios estaba de nuestra parte. Cuando el enemigo se dé cuenta
que no hay manera de que te ataque porque tú estás atenta en todo y oras y proteges y haces cobertura de oración sobre la vida de tu esposo y de tus hijos y de tu casa y de tus finanzas y él viene y te quiere robar por aquí, pero tú le sales al encuentro y no lo dejas, y luego te quiere robar por acá y vienes y pones ahí un vallado con tu oración. Va a llegar un momento en que va a decir el enemigo, con este ya no me meto porque Dios está de su lado. Cuando Dios, la semana pasada que veíamos a Job, cuando Dios le decía, ya viste a Job, le dijo el diablo, sí, porque tú le tienes una protección, por eso no me puedo meter con él. Esa es esa parte. Dios te va a respaldar en toda tu lucha. Quiero que hoy entiendas que Dios te está levantando a luchar y a orar y a pararte firme en la palabra por tu casa. Dice que por tu familia, que por tu hogar, por tus hijas, por tus compatriotas, tus conciudadanos. Ya no es tiempo de seguir simplemente, Señor, ayúdanos. Es tiempo de luchar, es tiempo de soltar y declarar la bendición y pararte y empezar a soltar la bendición como si fuese un rayo que empiezas a aventar contra los enemigos. Y en el nombre de Jesús yo bendigo Reynosa, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada señor, cada señora, cada hombre de la tercera edad, cada mujer, cada anciano. Los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que son cubiertos con la sangre de Jesucristo, que aunque pase el enemigo como pasó el ángel de la muerte, no los va a tocar. Y tú estás soltando la palabra, tú estás parándote firme en el nombre de Jesús. Suelto palabra poniendo un vallado alrededor de mi vida. La plaga no va a tocar mi morada. El Señor no me va a dejar avergonzada jamás. Dios pondrá en mi regazo la medida buena, remecida, rebosante, no nada más de lo financiero, medida buena, remecida, rebosante también de salud, de bienestar, de prosperidad, de todo lo que Dios ha dicho. Y tú te paras en la palabra y tú estás trabajando, estás en esa parte que te toca construir, estás peleando por la bendición. Amén. Y dice la palabra en el versículo 16, desde ese momento la mitad de nosotros trabajaba en la reconstrucción y la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Fíjate lo que dice aquí. La mitad trabajaba y la mitad, pero luego se intercambiaban. Así que los mismos que trabajaban luego tenían que estar con el arca, con la lanza, con el arco, con las corazas, con la espada, listos para guerrear. O tenían tiempo reconstruyendo o tenían tiempo guerreando, pero no dice que descansaban, que dormían, que sufrían y que lloraban. Dicen que estaban alternándose. Y dice, los jefes apoyaban a todos los de Judá, que estaban reparando el muro. Los que cargaban materiales, ojo acá, dice, lo hacían de tal manera que con una mano trabajaban y con la otra sostenían su arma. Estos salieron más listos. Con una mano venían cargando el material y con la otra venían con el arma. Dice, todos tenían su espada sujeta a la cintura y la cintura va el cinto y el cinto es la verdad. ¿Te acuerdas? En la armadura que tenemos que usar, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. Bueno, la espada va en el cinto y el cinto representa la verdad. Es decir, tú no puedes tener palabra de Dios y mentira. La palabra de Dios es la verdad. Y yo lo que te quiero decir con esta revelación, y le pido al Espíritu Santo que penetre realmente en lo profundo de tu corazón, es esto. La realidad que tú tienes no es la verdad que Dios dice. Pero la verdad que Dios dice puede desplazar la realidad que tú tienes y que se convierta en verdad. Tienes ahorita la realidad de que en tu casa hay enfermos. Esa es tu realidad. Pero la verdad es lo que Dios dice, que por las llagas de Cristo toda enfermedad es curada. La verdad que es lo que Dios dice, que imponemos manos sobre enfermos y los enfermos sanan. La verdad es lo que Dios dice que puede pasar. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Por lo tanto, cuando yo suelto esta palabra sobre mi realidad, esta realidad se empieza a huir,
Son tinieblas que se empiezan a dispersar ante la luz de la palabra. ¿Me sigues con esto? Por eso ocupas al Espíritu Santo para saber cuándo decir la palabra, cómo decir la palabra, con qué autoridad decir la palabra. Es lo que te está diciendo aquí. Tienes tu espada sujeta a la cintura mientras trabajas en donde tú estás haciendo. En tu casa, mientras guisas, estás declarando bendición. Estás guisando y declaras multiplicación. Estás limpiando el refrigerador y declaras que no se te va a echar a perder la comida. Estás lavando el baño, estás trapeando tu casa y tú dices, así como se limpia esto, así limpio el ambiente de todo virus y no, la plaga no tocará mi morada. Cuando tú vas haciendo tus obras de cada día en tu trabajo, cuando vas conduciendo, tú vas trabajando y soltando palabra. Con una mano trabajas, con la otra estás con la espada. La espada es estar aventando la palabra, estar profetizando lo que Dios ha dicho que puedes tener. Dios ha dicho quién tú eres y Dios ha dicho a qué tienes derecho. Está escrito entre Génesis y Apocalipsis, te lo vas a encontrar. Pero yo te lo quiero aclarar en este día. La parte más importante, yo le pido al Espíritu Santo, y yo quiero cerrar con esto porque me está avisando que me queda poco aquí. Yo te quiero decir en este día, Dios ha dicho que tú eres la niña de sus ojos. Tremendo problema es que alguien se meta con la niña de los ojos de Dios. Dios ha dicho que te tiene guardada en la palma de tu mano y nadie te va a arrebatar de ahí. Dios ha dicho que eres su especial tesoro. Dios ha dicho que eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Eres hija predilecta. Eres hija muy amada. Eres alguien especial para Dios. Dios también ha dicho que estás hecha de tal manera que hay obras que van a llevar tu nombre y vas a caminar sobre ellas. Dios ha dicho que te ha puesto por cabeza y no por cola, que estás encima y no debajo. Dios ha dicho que tú vas a prestarle a las naciones y tú nunca pedirás prestado. Dios ha dicho que eres virtuosa. Dios ha dicho que por causa tuya tu esposo es alabado, es atendido en la congregación y en la ciudad. Dios ha dicho que tú eres empoderada, que tú eres emprendedora, que tú recibes materiales para tú trabajarlos y producir cosas hermosas. Dios ha dicho que te ha dado los talentos que tú requieres para llevar una buena casa, llevar una buena administración, y dice que tú tienes sirvientes y que tú, a pesar de eso, tú atiendes a tus sirvientes y a tus hijos. ¿Cuánta grandeza hay en ti de parte de Dios, que lo que te ha dado para ti le va a alcanzar a tus hijos, nietos y bisnietos y a tus criados y sirvientes? Pero tienes que empezar a creer esa palabra, tienes que tomarla y declararla sobre tu vida en el nombre de Jesús. Tienes que empezar a verte como Dios te ve, porque Dios te creó y Dios ya te dio el potencial y Dios quiere que empieces a entender esta parte. Empieza a construir la parte que te toca de tu vida con la palabra de Dios. Sé la piedra viva que empieza a mover al Espíritu de Dios. Sé esa parte que va a venir a derrumbar lo que el mundo ha puesto, lo que el enemigo ha puesto, lo derrumbes con el poder de tu palabra. Sé la persona que Dios dice que vas a ser. Y entiende que en esta guerra no vas a estar sola, somos un grupo, todos al mismo tiempo. Dice la palabra, dice que había trompeteros que cuando veían al enemigo avisaban. Habrá hombres y mujeres que empiezan a decir, viene una ola de este lado, otra vez se está levantando el coronavirus por ahora, y te paras y pones cobertura y haces vallado con tu oración. Y viene ahora una crisis financiera que nos va a dejar tirados. Te levantas y te pones ahí. Esos son los huecos de los que habla, y donde había esos huecos se paraban y se hacían el vallado ahí. Lo trabajaban, lo construían con su cuerpo, estaban cuidando y además peleaban en el momento. No se trata de que hagas una cosa u otra, haz las dos. Edifica con la palabra, construye cada día, usa las armas de guerra que Dios te dio. Dice en un salmo, dice, yo mismo soy como un hueso en la garganta de mis enemigos. Arma de guerra soy, poderosa en batalla soy. De tal manera que el enemigo, cuando tú te despiertes, el enemigo tiemble y diga, en la torre ya se levantó Mirna, ahora sí me va a traer, pero sí de la cola.
El problema es que tú no haces mucho de esto y el enemigo te ve y se ríe. Dice, mira, pobre, cree, y así como decía en el principio cuando leía la primera parte del capítulo, ¿no? Que dice que los del ejército de Samaria se burlaban. Ja, 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 creen que va a ser. Y así está el enemigo. Y se burla y se ríe en tu cara. Y tú en lugar de mandarlo a la porra, ay, empiezas a llorar. Sí es cierto, el dinero no me va a alcanzar. Ay, sí es cierto, ahora no voy a tener para comer. Dice el Señor que ni siquiera las plantas que hoy son y mañana no son desatendidas por Dios. Ni los pajarillos que ni hilan ni tejen son desatendidos por Dios. ¿Por qué habrías de ser desatendida tú? Lo que es importante para ti es importante para Dios. Si a ti te importan tus hijos, a Dios también. Si a ti te importa tu hogar, a Dios también. Si a ti te importa tu economía, a Dios también, porque es tu papá. Y si tú como mamá eres incapaz de ser indiferente ante las necesidades de tus hijos, tú no le vas a ganar a Dios en eso. Dios es mejor como papá que tú como mamá. Y además Él tiene todo el poder y toda la grandeza para poder darte lo que estás ocupando. Pero necesitas hacer tu parte, necesitas luchar, necesitas ir más allá, necesitas creerle a Dios. Y por eso hoy te he soltado esta palabra con la autoridad del cielo. Y yo te empiezo a decir, como dice nuestro himno nacional, que tenemos que levantarnos en armas. Cuando está diciendo mexicanos al grito de guerra. Hoy te digo, mexicana, es tiempo de que te levantes al grito de guerra. El grito de guerra lo está lanzando Dios desde el cielo y te está invitando, te está convocando para que tú hagas tu parte, para que tú desde tu casa empieces a soltar tu chofar de adoración y hagas temblar a las tinieblas, para que sea tan fuerte tu oración, tu adoración, tu alabanza, toda esa parte, todo tu crepitar sea tan fuerte que el enemigo tiemble ante tu presencia. Porque el enemigo dice, grande es su Dios. Cuando esta güera se pone a hablar, Dios viene detrás. Cuando se para esta morena por acá, dice, se para ella, pero ella se para y cree que está sola, pero yo veo al ejército del Dios viviente detrás de ella, echándose en contra de mí. Tienes que provocar esta parte, es lo que te toca hacer a ti. Y el Señor te está diciendo, no lo voy a hacer por ti. Podría hacerlo si quisiera, pero si yo luchara por ti, ¿tú cuándo crecerías? ¿Cuándo avanzarías? ¿Cuándo tú derrotarías al enemigo que ya yo derroté previamente? Necesitas vivir esa experiencia, necesitas tomarlo. Amén. Yo quiero decirte en el grupo en la página de Piedras Vivas, pusimos, Juan Carlos, mi hijo, compartió una invitación. Mañana a las 7 de la noche va a haber una velada de alabanza que lo está organizando la pastora Mónica Barandiarán. Y creo que así es el apellido, está medio raro el apellido. Y es a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo. Yo no lo tengo aquí a la mano, el Face abierto. Y yo te aviso para que lo busques. Lo más fácil es métete a la página de Piedras Vivas, busca el flyer, conéctate. No desperdicies la oportunidad de lo que Dios te está diciendo en este día. Si hoy Dios te está convocando a la guerra, esa es una manera de guerrear. Otra manera de guerrear es haciendo tu ayuno y tu oración. Otra manera de guerrear es creyéndole a Dios y presentándote a tu casa, a la que tú perteneces, llámese iglesia, parroquia, vayas a la misa, al culto, al servicio, a donde tú vas. Preséntate cuando te convoquen. Si te invitan este domingo ve. Si te invitan el otro ve. No le tengas miedo. No te vas a contagiar de lo que Dios no quiere que te contagies. Cuando Dios te da una palabra y dice, ninguna plaga tocará tu morada, si tú lo crees, ninguna plaga lo va a tocar, porque Dios es el que soltó la palabra. Tal vez, pero es que una pastora que se enfermó y le dio coronavirus y se murió, yo no sé cuál era la relación que ella tenía con Dios. Pero déjame decirte que Dios no habla en vano, no promete en vano. Créele al Señor. No te estás yendo a pasear ni a bailar, te estás yendo a buscar lo que Dios tiene para ti.
En la casa de Dios hay restauración, en la casa de Dios hay libertad, en la casa de Dios hay pan fresco, hay vino celestial, en la casa de Dios hay restitución, hay todo lo que ocupas. Si estás enfermo, ve primero a la casa de Dios. En el altar se van las enfermedades. Estás desanimado, ve a la casa de Dios. Estás deprimido, ve a la casa de Dios. Te sientes derrotado, ve a la casa de Dios. Ahí en la casa de Dios hay un banquete que el Padre ha puesto. La Santa Convocación eso es el banquete que el Padre prepara para sus hijos y nos está esperando. Yo no soy capaz de dejar plantado a mi Padre Dios, y menos si ha preparado un banquete espiritual para mí. Yo te estoy hablando esta palabra con poder y autoridad. Te la estoy hablando porque le pedí a Dios, dame la palabra precisa, no la humanidad de Mirna, sino la palabra tuya. Y de parte de Dios te quiero decir, si tú te mueves en fe para honrar al Señor, Él no te va a defraudar. Si tú te mueves en fe para llevar tu adoración, tu culto de acción de gracias, sea tu ofrenda de adoración, el Señor no te va a defraudar. El Señor en todo momento va a respaldarte. Él va a decir, porque me creyó, entonces yo lo respaldo. Porque me creyó, yo voy a serle fiel. Porque me creyó, yo le voy a dar la recompensa por la cual vino. Amén. Yo te quiero dejar con esto en el corazón. Dios no está jugando. Dios no te da una palabra luego para burlarse. Y mi jejeje, la creyó, pobre ilusa. Claro que no, eso lo hace el diablo. Dios se entristece cuando te da una palabra y tú no la crees. Dios dice, ¿cómo más les puedo demostrar que hablo con la verdad? Les di todo lo que yo amaba, lo que más amaba, que era mi propio hijo, ya se los di. ¿Cómo no les voy a dar junto con nuestro hijo, con mi hijo? ¿Cómo no le voy a dar también lo que está necesitando? ¿Cómo no le voy a dar también la salud? ¿Cómo no le voy a dar el sustento, la provisión? ¿Cómo no le voy a dar la bendición? Dios no está jugando. Dios quiere que le creas y Dios quiere que lo tomes. Oro para terminar, bendiciendo tu vida, declarando sobre tu vida que el poder de la palabra se va a cumplir como Dios te lo dio en la medida que tú lo creas. Oro bendiciendo tu vida con seguridad, con protección, con salud, con bienestar, con finanzas sanas en el nombre de Jesús. Oro bendiciendo tu vida de tal manera que el día de mañana podamos encontrarnos en los atrios del Señor gozándonos, porque dice la palabra, un día en su casa vale más que 1000 fuera de ellas. En el nombre de Jesús te bendigo, mi amada hermosa, y me tengo que despedir porque se está apagando esto. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.